Bueno, buenos días a todos y a todas. Doy las gracias primero por la invitación. Es un difícil encargo el haberme pedido que elabore una panorámica de lo que es quizá el campo de la investigación de la comunicación en el país y los principales retos y desafíos que de esa mirada puedan derivarse. De hecho, van a ser varias las ausencias, varias los vacíos, tanto referenciales como reflexivos, en lo que yo he preparado, porque se trata más de una mirada que lo que intenta hacer es provocar el debate, la reflexión, incorporar inclusive algunas de las informaciones que a falta de documentación no tenemos a la mano y que seguramente están sesgando esa mirada. Una segunda limitación quizá de lo que yo voy a plantear aquí es, y quizá esto se note con mucha claridad, cierta tonalidad sombría que quizá pueda auscultarse de lo que yo voy a plantear acá. En tercer lugar, creo que hay el riesgo de privilegiar más lo propositivo antes que de hacer una descriptiva con mucha mayor base empírica. Y esto también se deriva de la falta de material, de la falta de diagnósticos, de la falta de investigación sobre la investigación de la comunicación en Ecuador. Lo que hay son una especie de retazos, trabajos bastante distantes en el tiempo, que a momentos dificultan sobremanera la posibilidad de tener una mirada mucho más adecuada y mucho más completa. Simplemente, por lo tanto, como les digo, esta es una provocación para debatir de la manera más crítica o quizás, si se quiere, autocrítica posible y poder de alguna manera proponer ciertas salidas y ciertas respuestas que parecen estar todavía en un tono oscuro. Bueno, ¿de dónde parto yo? Para tratar de graficar cuál es el escenario actual de la comunicación, de la investigación de la comunicación en Ecuador, creo que es indispensable trabajar desde el contexto. No se trata solamente que ya desde hace una buena parte de tiempo la sociología del conocimiento está poniendo mucho énfasis en que no son explicables por sí solo los productos del conocimiento ni los procesos del conocimiento, tales como la investigación en cualquier campo de la ciencia, sin una adecuada contextualización de lo que son los procesos, de lo que son las estructuras, de lo que son las relaciones o correlaciones en juego a nivel institucional, etcétera, que rodean precisamente estas producciones. Y desde ese punto de vista creo que es importante reconocer que el Ecuador, no solamente el Ecuador, pero en el Ecuador con especial fuerza, existe un escenario en el cual la comunicación es un tema del día a día. Es decir, no hace falta tanto elegir como objeto de investigación de la comunicación lo cotidiano o la vida cotidiana como parte de los temas de preocupación investigativa, porque la comunicación nos está acompañando desde hace un buen tiempo ya como una presencia cotidiana. Hay una presencia además problemática de la comunicación en el día a día de nuestro país. Yo planteo fundamentalmente dos elementos. Uno, hay un proceso de confrontación muy fuerte alrededor del campo comunicacional desde la política. Ese creo que es un elemento que nos puede servir de clivaje para poder entender de dónde estamos ahora y hacia dónde podemos tender. Y por el otro lado, hay una amplísima discusión pública, se ha ampliado considerablemente la discusión pública, aunque claro, de manera a veces tremendamente maniquea y polarizada, sobre el marco normativo que debe rodear el campo de la comunicación. Esto de por sí ya implica un desafío enorme para quienes quieren investigar la comunicación. La propia precisión del objeto problemático de investigación está a las claras presente en el día a día nuestro. Las propias subtemáticas que podrían aparecer como necesarias y urgentes están a la vista. Yo había ubicado básicamente algunas de ellas. Yo creo que hay una necesidad urgente de plantear una conceptualización
de lo que es la comunicación en sí mismo. Hemos hablado ya y hemos oído, sobre todo la intervención magistral que hizo el profesor Fuentes, sobre estos giros y esta periodización que se puede hacer acerca de cuáles han sido las miradas, los enfoques teóricos que se han dado sobre la comunicación en América Latina, cómo en el lapso de unas pocas décadas se ha ido reconociendo de manera autocrítica que la comunicación ha sido vista con ojos ajenos, ha sido vista con marcos interpretativos no propios, sino foráneos, hacia un desplazamiento paulatino y la creación de una escuela latinoamericana de comunicación, e inclusive con la aparición de espacios mucho más novedosos que tienen y que toman distancia también con esa escuela latinoamericana de comunicación. Pero yo creo que en el Ecuador, a diferencia de esos procesos vigorosos y dinámicos que se han dado en toda América Latina, lo que nosotros tenemos es todavía una gran aridez teórica, una gran aridez conceptual, un gran vacío sobre todo en la comprensión de lo que es mismo la comunicación. Cuando yo veo en los medios de comunicación de difusión masiva a qué se reduce la discusión sobre la ley, o cuando yo veo cómo interpretan ellos el papel de los medios, el papel del Estado, etcétera, yo noto efectivamente que eso proviene de un vacío, y es el vacío precisamente de haber colocado a la comunicación como un tema, digamos, de conocimiento público. Esa es la tarea de la universidad, es la tarea del mundo académico, haber procedido a investigar distintas aristas de este complejo campo para poder alimentar a la sociedad con esas visiones, con esos avances, con esa producción de conocimiento nuevo. Eso no existe. Se habla mucho de democratizar la comunicación en el Ecuador. Es casi la tarea urgente en la que todos están de acuerdo. Tirios y troyanos están de acuerdo que hay que mejorar el campo comunicacional democratizándolo. Pero ¿qué se entiende por democratización de la comunicación? Parecería ser enmarcada entre la normativa, una visión tremendamente normativa que a veces llega en un polo a ser una visión moralizante de la comunicación, y por el otro lado se habla y se apela a los derechos de libertad, igualdad y participación que están presentes en la Constitución, y sobre todo los derechos de libertad de expresión y los derechos de libertad de prensa y de opinión. Es importantísimo en el Ecuador este momento saber a ciencia cierta cuáles son los límites éticos y políticos de esa acción reguladora, de esa acción restrictiva desde la intervención estatal, y cuál es el papel de la acción ciudadana en el flujo informativo, los contenidos de programación, la potestad de actuación de los distintos medios de comunicación colectiva. Pero para eso se requiere de basamentos conceptuales, para eso se requiere de tener un background, de decir por acá partimos. Yo estuve asistiendo el año 2009 a inicios del 2010, porque fui convocado para ser parte de un grupo consultivo que apoye la discusión sobre la ley en la Asamblea Nacional. Y lamentablemente asistí a 5 o 6 reuniones a las que fui invitado formalmente. Lamentablemente yo notaba, inclusive dentro de los propios asambleístas, un enorme grado de desconocimiento, a veces de aspectos básicos, sobre lo que es la comunicación y lo que son todos esos temas que les digo. Y eso debe ser visto como el resultado de algo, el resultado de un vacío de producción de conocimiento. Las capacidades de los públicos y de las audiencias para escoger libremente sus acciones desde una lectura crítica de contenidos. Ese eje temático debería, uno lo piensa, naturalmente haber venido de toda la discusión de estudios de recepción y estudios de audiencia que ha habido en América Latina durante las últimas décadas, pero tampoco hay mucha claridad sobre eso. Se escuchan más voces aisladas de ciudadanos y ciudadanas que dicen, este programa no quiero porque es atentatorio para mis hijos. Pero esas personas no están en capacidad de poder marcar como una verdad, digamos, colectiva, su propia opinión, su propia percepción, su propia sensación sobre contenidos de programas. Nuevamente se nota ese vacío. El peso de la emergencia de las nuevas tecnologías de comunicación e información a contramano o como complemento de los media convencionales, incluyendo el tema de la digitalización. Por eso en la ley de comunicación que está en discusión, se sigue insistiendo en que sea una ley de medios. Todavía no se sabe cómo se va a regular, ni siquiera se sabe si se debe o si se puede regular el campo del ciberespacio, no se sabe. Hay todavía algunos asambleístas que estarán convencidos que se puede meter mano ahí también, pero eso es
producto del desconocimiento. Y por último, el alcance real que puede tener una sociedad como la nuestra, las medidas regulatorias y procedimientos para impedir efectivamente vacíos, falta de profesionalismo, excesos y abusos desde el punto de vista de los medios, fundamentalmente privados y gubernamentales. Es decir, tenemos en esta primera diapositiva intentado plasmar una cantidad enorme, un granero de temas necesarios, urgentes, actuales, para ser investigados por la comunicación, pero por el otro lado tendremos, que es lo que yo estoy tratando de proponer en esta intervención, un campo bastante árido, bastante endeble, bastante débil de investigación de la comunicación en el Ecuador, bastante insular además. Cada uno de estos temas tiene una importantísima carga política, económica, cultural, que se deriva precisamente de las prácticas de comunicación e información masivas. Sin embargo, en términos generales, el debate está marcado por insuficiencia, una deliberación pública marcada por ideas empobrecidas, ideas maniqueas, por la polarización de opiniones, yo diría esto como resultado de la carencia de bases conceptuales sólidas y de evidencia producto de trabajos empíricos rigurosos, lo que hace caer a estas opiniones, a este senso comunis, llamémoslo así, que aparecen en ideologismos, en polarizaciones, ya sea de cortes estatalistas, moralizantes, que vamos a controlar todo, que vamos a acercar todo, o por el otro lado, como la defensa irrestricta de lo que ya existe, sin el más mínimo, la más mínima mirada crítica. Esta reflexión, por lo tanto, pretende situar dos cuestiones fundamentales. Uno, ubicar una mirada panorámica, como le digo, con vacíos, ausencias, sobre el estado actual y perspectivas de la reflexión epistemológica, teórica y metodológica de la comunicación, por un